Génesis capítulo 22. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas, 22:1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, por favor, léanlo. Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó Versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Saben? Esta historia empieza con una prueba muy tremenda, y era que Dios le dice: dame tu hijo. ¿Sabe? En el capítulo anterior, él había tenido otro hijo llamado Ismael, pero ya Ismael no vivía con él. O sea, que ya ese verdaderamente era su único que él tenía. Y ese único le dice al Señor: trae y dámelo. Cuando nosotros miramos, Abraham pudo haber tomado alguna excusa, ¿verdad? Pudo haberle dicho: no, Señor, mi esposa no es solo mi hijo, también es de mi esposa. ¿Qué va a decir mi esposa? Mi esposa no va a querer. Pudo haber dicho: no, Señor, es mi único, ¿cómo me vas a pedir eso? Yo creo que tú estás mal, tú no me pedirías eso a mí. También pudo haber discutido: no, Señor, yo no lo voy a hacer. Porque muchas veces nosotros actuamos de esa manera también con Dios. Muchas veces Dios nos puede decir algo: dame esto, y simplemente es para probarnos. Porque la historia concluye en que Dios a la final le deja a su hijo. Pero muchas veces Dios nos pide ciertas cosas para probarnos en nuestros corazones, y nosotros lo que hacemos es levantar excusas. O levantamos excusas, o discutimos, o decimos: no, esto es mío y bueno, no sé. Y esa es la forma en la que Dios no quiere que nosotros andemos. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice: al tercer día, tuvo 3 días caminando ¿con quién? Con su hijo, con su único. Dice: y alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. ¿Y el qué? Y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y el muchacho, o sea, era un muchacho, ya tenía fuerza, ¿verdad? Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, sobre el muchacho Isaac, su hijo, que tenía fuerza para cargar la leña. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac era un chico inteligente. Para el altar, para el sacrificio, llevaban un cordero. Y no era la primera vez que Abraham hacía un sacrificio. Ya muchas veces lo había hecho delante de Dios, y él ya tenía conocimiento de que se llevaba un cordero.
Pero esta vez iban para un sacrificio y no había cordero. Le pareció extraño a Isaac. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Abraham? El versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabes? Es tremendo porque tú y yo hemos sabido de cosas que Dios nos ha pedido y muchas veces decimos: no, yo no voy a hacer esto, yo no quiero. Y muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad. ¿Sabes? Obedecer a Dios va a incomodar. Abraham no solamente tenía que sacrificar a su hijo, sino que tenía que andar 3 días de camino cargando la leña para llegar al lugar donde Dios quería que lo hicieran. ¿Era incómodo? Más incómodo todavía que el cordero era su hijo. Entonces, quiero que miremos, y dice acá, versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11, por favor, léalo fuerte. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde tierra y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Saben, nosotros también, asimismo, estamos llamados. Abraham tuvo 3 días para pensarlo, si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Pero sin embargo, él caminaba en obediencia. Él declaró en el versículo 5, dijo: iremos hasta allí y adoraremos, o sea, lo haremos juntos y volveremos a vosotros. Él estaba hablando en fe. Abraham estaba hablando en fe en un momento de dificultad y de confrontación personal. Nosotros muchas veces en los momentos en los que Dios nos pide algo, nos amargamos, nos airamos y decimos: pero ¿por qué Dios me está pidiendo esto? Si es Dios, pero ¿por qué? Y una cosa más que quiero que miremos en el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Dios es quien provee. ¿Sabe? Abraham no necesitaba sanidad. No. Abraham no necesitaba dinero. ¿Qué necesitaba Abraham? ¿Qué necesitaba Abraham? Un milagro. Necesitaba un milagro porque era Dios quien le había pedido su hijo. Y solo Dios podía cambiar de opinión. Entonces, quiero que cada uno de nosotros nos examinemos y podamos reflexionar de aquellas cosas que nosotros sabemos que Dios nos ha pedido. Muchas veces nosotros tenemos situaciones en las que le dedicamos más tiempo a ciertas labores, a ciertas cosas, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Y sabes, muchas veces aún para venir a la iglesia, nos dice Dios en la palabra, es algo de obediencia, dice: no dejando de congregarnos. Y muchas veces nosotros decimos, colocamos ¿qué? Excusas. ¿Y qué decimos? Me falta tiempo, no voy porque es aburrido, me da sueño, es muy difícil, tengo muchas
mucha gente allá y veo mucha hipocresía. Y miramos que nos podemos llenar de cualquier clase de excusa. Y sin embargo, Dios lo que muchas veces está probando es nuestra obediencia. Dios te puede bendecir por venir a la iglesia, como Dios te puede bendecir en tu casa. Pero Dios lo que quiere es de nosotros obediencia. Entonces, cuando tú y yo estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas, es cuando vamos a ver los verdaderos milagros de Dios. Cuando estamos dispuestos a obedecer, no a nuestra manera, no desde nuestra comodidad. Abraham no puso las condiciones las coloca Dios. Dios le dice a Abraham, ve y lleva a tu hijo hasta ese lugar, y cuando estés allí lo vas a sacrificar. Eran las condiciones de Dios a la manera de Dios. Abraham no discutió, no, pero a mí me parece más cerquita este monte, yo voy a hacerlo en este monte, y bueno, no, es muy exagerado llevar mi hijo, yo voy a llevar 10 carneros o 10 corderos bien hermosos. Y pudo haber ido a un monte más cerca, haber sacrificado 10 corderos, hasta 100 corderos, porque era un hombre muy rico en ganado. Y sin embargo, a pesar de que hubiera hecho eso, no le hubiera agradado a Dios. ¿Por qué? Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y nosotros muchas veces tratamos de negociar con Dios, y no se trata de negociar con Dios. Dios no quiere una obediencia a medias. Dios quiere que lo obedezcamos realmente. Amén. Que nos quitemos todo el montón de excusas que muchas veces sacamos y que realmente hagamos como Él dice. Amén. Tú y yo podemos tener un montón de excusas. Porque no me congrego, porque no ayuno, porque no vigilo. Puedes sacar todas las excusas que tú quieras. Pero realmente, quien conoce tu corazón y sabe la verdad es Dios. ¿Cómo nos vamos a excusar delante del que lo ve todo? Delante del que dice que Él examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo nos excusamos delante de Él? Tú te puedes excusar delante de mí. No, pastora, no fui porque por esto, por lo otro. No, es que no, usted no se imagina. Y yo te puedo creer. Pero ¿y Dios? Muchas veces tenemos más temor a lo que el hombre pueda pensar. Pero Dios es más importante que el hombre. Amén. Entonces, amada iglesia, entendamos que estamos llamados realmente a ser hijos obedientes a Dios. Amén. Que la obediencia va a incomodar. ¿Se incomodó Abraham? ¿Usted qué dice? Se incomodó. Que la obediencia a veces requiere sacrificio. Era un anciano y tenía que caminar ¿cuánto? 3 días de camino. Y sin embargo, fue. Pudo haber dicho, Señor, yo soy muy anciano. No, él fue. A pesar de la incomodidad, a pesar del dolor que representaba llevar a su hijo. Entonces, este hombre no tuvo ni excusa de su esposa, no tuvo excusa de su edad, no tuvo excusa de su hijo, no tuvo excusa del lugar, no tuvo excusa de nada. Es un ejemplo, por eso se llama el padre de la fe. Entonces, esa hermosa historia se compara también al sacrificio tan maravilloso que el Padre y el Señor Jesucristo hicieron por nosotros. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. El Padre representa a Abraham. Y Jesús representa a Isaac. Aunque era un muchacho, se dejó atar por su padre. Aunque era un muchacho, se dejó poner sobre la leña.
aunque era un muchacho, dejó que su padre levantara el cuchillo. Nosotros conocemos cómo hubiera sido la fuerza de Isaac contra Abraham. Él había ganado, si Abraham ya era mayor. Pero sin embargo, así mismo, como el Padre entregó a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario, así también cada uno de nosotros debemos saber que hay cosas que tenemos que sacrificar en nuestra vida. ¿Sabes? Dios nos ha dado un ejemplo de amor sacrificial. Nosotros como padres muchas veces sabemos que muchas veces trabajamos y nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Aunque tengamos que sudar, aunque tengamos que trabajar fuertemente, lo hacemos por amor a nuestros hijos. Es un amor sacrificial. Gloria a Dios. Pero ¿saben que nosotros muchas veces queremos amar a Dios en nuestra comodidad y así no funciona? Él lo ha dado todo por nosotros. Y Jesús representa la obediencia de Jesús. Que dice, Isaac representa la obediencia de Jesús. Dice la palabra del Señor que fue obediente hasta lo sumo, hasta la cruz, hasta la muerte fue obediente. Y sin embargo, allí nos dio a nosotros la oportunidad, la vida, la libertad. En su obediencia nos dio la libertad. Entonces, cuando nosotros miramos, el Padre dio ese sacrificio por amor, pero nosotros no queremos sacrificar nada por Dios. Queremos ser personas de oración, pero nunca nos proponemos a colocar un horario para orar, porque es incómodo. Queremos ser personas de ayuno, queremos ser personas que crezcamos espiritualmente, queremos ser personas que ganen a otros. Si yo le pregunto, ¿usted quiere ganar a otro? Todos van a levantar la mano. Todos queremos ganar a alguien para Cristo, principalmente nuestra familia. Pero muchas veces no les hablamos porque decimos, no, yo oro solamente y no lo voy a incomodar. Hacer la obra de Dios te va a incomodar. Tienes que hablar, tienes que moverte, tienes que dirigirte a esa persona, tienes que muchas veces aceptar el rechazo de esa persona. Y es incómodo, sí, pero hace parte de la gran comisión, hace parte de la obediencia al mandato de Cristo que dice ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Entonces, ¿qué parte de la Biblia voy a obedecer? ¿Solamente donde dice que debo amar? ¿O solamente donde dice que debo perdonar? Y la parte donde dice que debo hablarle a otros, puedo dejarla para después, sí. La obediencia que Dios requiere, la requiere ya. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, eso es realmente hacer la voluntad de Dios. Si no es mi propia voluntad. Dice la palabra, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y digo, gracias Señor porque se hace tu voluntad. Sí, equivocadísimo. Entonces, iglesia, necesitamos empezar a levantarnos. ¿Saben? Aquí en la tierra necesitamos empezar a trabajar para la obra de Dios. Necesitamos salir de nuestra conformidad, salir de nuestra comodidad y empezar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dios tiene un plan personal contigo, pero necesita que te despiertes a ser obediente a su palabra. Cuando nosotros miramos a Abraham, anteriormente Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham tenía algo
Moisés tenía algo, Daniel tenía algo, todos tenían algo en particular, los siervos de Dios, que usted lee en la Biblia, y era que eran ¿qué? Obedientes. Dios hablaba, ellos obedecían. Dios mandaba, ellos obedecían. Dios le dijo a Moisés, ven, y aunque regañadientes, pero fue. Dios le dijo a los profetas, vayan y hablen, y hablaban. Dios quiere obediencia de parte de ti y de mí. Dios necesita que tú en los momentos que no entiendes por qué Dios te pide eso, adores. Dios quiere que entiendas que tú y yo debemos vivir por fe, declarar por fe. Dios quiere que tú y yo entendamos que Él es el que proveerá. Si Dios te manda a un lugar, Él proveerá. Si Dios te ha dicho sal, Él proveerá. Si Dios te ha dicho ven, Él proveerá. Si Dios te ha dicho que hagas lo que debes de hacer, Él lo va a proveer. Él lo va a hacer. Pero necesitamos aprender a ser obedientes. La bendición realmente está en ¿qué? En ser obedientes. Ahora dice acá en el versículo 12, quiero que terminemos allí. 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a quién. ¿Que temes a quién? O sea que la obediencia representa un verdadero temor a Dios. O sea que si yo ando mi vida como yo quiero, como a mí me parece, si yo vivo mi vida cristiana como yo pienso que debería vivirla, no estoy andando en el temor de Dios. Entonces dice, ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dios proveyó? Amén. ¿Dios proveyó? ¿Pero por qué? Abraham fue ¿cómo? Obediente. Obediente. Y llamó a Abraham su nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Estamos en el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Versículo 14, iglesia. Jehová, ¿qué? Proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La provisión llega en la ¿qué? Obediencia. Allí llega la provisión, en la obediencia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea que no solamente fue bendecido Abraham, no solamente fue bendecido Isaac, porque también fue obediente, sino que además toda su descendencia también fue bendecida. Gloria a Dios. Por un acto de obediencia, como Dios quiere, a la manera que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere. He escuchado a mucha gente que dice, no, yo me congrego en mi casa. ¿En dónde es el lugar que Dios ha estipulado para que nos congreguemos como iglesia? El templo. Es que yo manejo mis finanzas como yo quiero. Bueno, ¿cómo estipula Dios que manejes tus finanzas? Es que yo opino que yo debería hacer las cosas así. No opinemos.
personalmente. No demos nuestra opinión personal, porque Dios lo que quiere es que obediencia. Entonces, no peleemos con Dios. Vayamos a su palabra y verdaderamente escudriñemos que Dios quiere hijos obedientes. No solamente quiere que tú escuches la palabra, sino que tú seas un oidor y un hacedor de ella. Cada uno de nosotros sabe qué cosas muchas veces el Señor te ha pedido. Pero muchas veces nos hemos llenado de excusas y hemos dejado de lado los propósitos de Dios. Entonces, amada iglesia, quiero dejarlos con un versículo que está en Santiago, si no estoy mal. A ver, denme un segundo, Santiago. Dice ese versículo: Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice: y al que sabe hacer lo que, Lo bueno. ¿y qué? No lo hace. es pecado. Vuelva y lea la iglesia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe que debe obedecer a Dios, ¿y qué? Y no lo hace, ¿es qué? Pecado. El que sabe que debe amar a su prójimo y no lo hace, el que sabe que debe bendecir y no maldecir, es. El que sabe que no debe murmurar y lo hace, es. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque se lleva muy bien con la historia que acabamos de leer. Abraham sabía que lo bueno era obedecer a Dios y lo hizo. Entonces, examinémonos cada uno de nosotros, miremos cómo estamos llevando nuestra vida cristiana y verdaderamente digamos: Señor, tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que bendice, pero para que eso llegue, yo tengo que ser obediente primero. Me voy a incomodar. Hay veces no me va a gustar la voluntad de Dios, pero sin embargo, vale la pena. Vale la pena, iglesia. Vale la pena tu esfuerzo. Vale la pena, vale el esfuerzo que tú haces por obedecer a Dios. Vale. Levántate, iglesia. Amén. Vamos a poner de pie. Gloria a Dios.